reunidos para llevar ante ustedes una charla más de la mesa de aportaciones, aprender el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Ya se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo de la Guardia García, quien es integrante de esta mesa. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? Qué gusto verlos, Luis. David, a la orden. Igualmente, mi estimado amigo. El maestro Luis Froilán Valderas Paredes, también abogado postulante en materia penal, integrante de esta mesa. Buenas tardes, Freud. Hola, buena tarde, ¿cómo están todos? Ya aquí Estoy muy listos. contento de estar aquí alternando con ustedes. Buena tarde. Gracias, igualmente. Y bueno, pues su servidor David Aboites, estamos listos para llevar el día de hoy una mesa más de aportaciones. El día de hoy vamos a escuchar a nuestro estimado amigo Rodolfo de la Guardia con su tema, la prueba nueva, oportunidad y consenso. Adelante, Rodolfo, te escuchamos. Gracias, David. Luis. Pues recordarán que en una previa mesa de aportaciones nos hicimos cargo de platicar del concepto de la oportunidad y desahogo de la prueba de refutación. Este binomio probatorio que se encuentra en el 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, David, Luis, la idea es comentar algunos minutos sobre este ejercicio de prueba nueva y cómo encuentra asidero en fuentes, ya saben, la metodología convencional, constitucional, legal, y desde luego hacernos cargo de cuáles son los momentos procesales o el momento procesal para poder ofertarla y cuáles son las premisas mínimas. A ver, cuando nosotros acudimos al 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre nos hacemos cargo de leerlo y de identificar dos figuras que nacen de él. Primero, el que ya habíamos comentado, que es el segundo párrafo del 390, el contenido de la prueba de refutación. Esta prueba de refutación que dijimos en aquel momento es una prueba sobre prueba, es una prueba que nace como consecuencia de la rendición del desahogo de un medio de prueba, de una prueba en juicio o en cualquier otro momento. Y en esa lógica, la prueba de refutación tiene como objeto dejar, desacreditar, desvanecer la credibilidad, la probidad o el hecho que el testigo, ya fuera experto o de hechos o acreditante, pudiera estar rindiendo en el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, dejamos muy claro ese contexto de la prueba de refutación. Pero ahora, déjenme traer a colación, a escucharlos también a ustedes, el contexto de la prueba nueva o lo que llaman algunos el contenido de la prueba superveniente. A ver, para poder entender este ejercicio tendríamos que remontarnos a las etapas del procedimiento. Y ya todos sabemos que la etapa del procedimiento que se caracteriza por la depuración de los hechos, la admisión y exclusión de los medios de prueba y en su caso los acuerdos probatorios, el descubrimiento, es la intermedia. Bajo esa premisa y teniendo en mente que este es el momento de la intermedia en sus dos fases, tanto escrita como oral, tenemos que identificar que las partes, tanto la ministerial, la asesoría y la defensa, ya tuvieron un periodo, que por lo menos constitucionalmente es de 6 meses, pero puede ampliarse, para poder generar su periodo del caso y sus medios de prueba. Y en esa audiencia tienen un conocimiento fáctico y probatorio y una clasificación jurídica según la teoría del caso de cada una de las partes. Sin embargo, se puede dar el caso de que nuevos elementos probatorios se conozcan después de la intermedia e incluso después del auto de apertura a juicio. Y esto es lo que tutela el legislador en el artículo 390 en su primer párrafo. Esto es lo que se conoce como prueba nueva o prueba superveniente. Entonces, tendríamos que tener en mente un ejercicio de temporalidad. Un ejercicio de temporalidad que nos va a obligar o que va a obligar a la contraparte, al adversario procesal, a entender si esa prueba estaba o no a disposición, se encontraba a disposición de la parte que la viene ofertando como nueva, como superveniente,
y poder en algún momento determinado hacer un debate para su exclusión. Entonces, no es el hecho de que la prueba simple y sencillamente sea nueva por el desconocimiento, sino que tendría que justificarse ese desconocimiento. Me parece que el ejemplo más sencillo para hablar de prueba nueva es aquella que nace o se produce o se genera después con una data posterior a la intermedia, por ejemplo, una sentencia, un documento, algún acto jurídico que nace a la vida procesal en fecha posterior a la intermedia y de la cual se tiene conocimiento. A mí me parece que sería muy fácil hacer el argumento de decir la prueba nueva justifica mi desconocimiento porque simplemente con motivo de la intermedia que fue en esta fecha, pues el documento que voy a incorporar a través del órgano de prueba, su acreditante, evidentemente es posterior a esta fecha. Pero el 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales va de la mano con fuente convencional y fuente constitucional. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero siempre es bueno recordar el ejercicio metodológico, que siempre cuando uno va a sentarse a la mesa de litigación, tiene que hacer el ejercicio de fundar, aunque el código se da ya en la etapa de juicio se da la lógica de incluso no invocar fundamentos, pero siempre es recomendable, aunque algunos operadores nos puedan permitir o nos puedan decir que ya conocen el fundamento legal. Y entonces, evidentemente, la prueba nueva va de la mano con el ejercicio de el fundamento convencional, artículo 8, número 2, inciso C, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a poder preparar y a poder hacer contradicción, como un ejercicio mínimo del debido. Y esta fuente convencional encuentra asidero en el 133 constitucional, en el 14, el 16 también de la Carta Magna y desde luego en el 20B4, que es efectivamente que el derecho de fuente constitucional que permite a cualquiera de las partes a que se le reciban los testigos y las demás pruebas que sean pertinentes y conducentes. Entonces nos vamos a la fuente legal, lo venía yo comentando, artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice a la letra esa porción normativa, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva. Primer ejercicio de oportunidad. Estamos ya en Tribunal de Enjuiciamiento, estamos en etapa de juicio y la oferta, como lo vamos a explicar unos momentos en adelante, tendrá que ser a la luz del contenido ante la presencia del Tribunal de Enjuiciamiento. Pero aquí ya nos genera un primer requisito que me parece controvertido, si por lo menos decirlo. Ya sea, dice, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea por hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes. A ver, esto es lo primero que quisiera yo provocarnos a un razonamiento un poco más profundo, que es el siguiente. Dice que el requisito para la prueba nueva es que sea sobre hechos supervenientes o sobre hechos que no fueron ofrecidos oportunamente. Pero si pensamos, ojo, que hay un principio de inmutabilidad del hecho, tenemos que retrotraernos al 20 constitucional y evidentemente al 19 constitucional, al 316 último párrafo del Código Nacional. El hecho no puede ser modificado. Es decir, el hecho desde el momento de la imputación no puede modificarse, no puede transmutarse, tiene que ser el mismo evento tal como fue narrado en la imputación hasta la acusación. Entonces, cuando se refiere este 390 a hechos supervenientes, ¿a qué hechos se refiere? ¿A hechos que son materia de la imputación o a hechos que puedan ser materia de la imputación, pero que tienen como efecto un ejercicio de defensa? Me parece a mí que cuando el legislador habla sobre hechos supervenientes, tiene como propósito, primero yo creo, respetar a la teoría del caso de la defensa, si es que esta es paralela o es divergente al contenido o no congruente al contenido de la imputación,
Y cuando se refiere al legislador a hechos supervenientes, se refiere a los hechos que se han de probar con motivo del nacimiento o de la existencia de esta nueva prueba nueva. Recordemos que a diferencia de la prueba de refutación, donde dijimos era prueba sobre prueba, romper la credibilidad y que no puede ir directamente a la teoría del caso, en este caso la prueba nueva sí tiene como propósito incidir de manera directa en la teoría del caso. Es decir, sí va a el ejemplo directo de contradecir, de confrontar la prueba, perdón, los hechos y la prueba del Ministerio Público, del asesor jurídico, si es el caso, de la prueba a cargo de la defensa. ¿Puede el asesor jurídico presentar prueba nueva? Desde luego. ¿Puede el Ministerio Público presentar prueba nueva? En mi opinión, sí puede presentarla. Sí puede presentarla, aunque podríamos generar un debate muy interesante respecto al tema del cierre de la investigación y la obligación del Ministerio Público o la imposibilidad de seguir investigando. Pero yo quería compartir primero esta idea de oportunidad. Primero, ¿quién está legitimado? Desde luego, las partes que comparecen al juicio están legitimados a presentar prueba. La oportunidad es desde el momento de la apertura y después de los alegatos iniciales de apertura y hasta antes de que se cierre el debate. Es decir, ese es el momento oportuno para generar la prueba nueva. Y como todo ejercicio de probanza, hay que hacer una ponderación, una expresión de esta prueba al tribunal de enjuiciamiento para poder justificar los extremos mínimos. ¿Cuáles son estos extremos mínimos que tendría que sobrepasar o que acreditar la prueba nueva? Primero, evidentemente, su evento novedoso, el hecho de que no estaba a disposición o que no se conocían. Dice el 390, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Y aquí es el gran tema. ¿Cómo justificamos en un control horizontal que no conocía de esa prueba nueva? Diría, si yo fuera el adversario de alguien que está ofertando la prueba nueva, yo diría, bueno, la prueba siempre existió, pero no la conocía y su justificación es impropia, es improcedente, porque simple y sencillamente su investigación paralela, libertad probatoria o su investigación ministerial fue deficiente. Entonces, me parece que es un lineamiento muy sutil y muy delgado, porque el justificar no conocer previamente de su existencia puede ser tan obvio como una incapacidad para investigar, una incapacidad para haber podido confrontar los hechos o poderlos haber generado la teoría probatoria de la teoría del caso. Y entonces va a ser muy importante. Va a ser muy importante que en la mesa de litigación, cuando alguien quiera ofertar prueba nueva y la fecha de ese documento o de ese evento, de ese testimonio, pudiera estar previo al auto de apertura, al auto de la intermedia, perdón, a la etapa intermedia, a la audiencia de la intermedia, evidentemente la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros en la mesa de litigación, ¿cómo voy a contradecir la justificación de mi adversario? Mi adversario está diciendo que no la conocía. Y la verdad, la pregunta que yo me tendría que contestar como adversario es, ¿la conocía? ¿Por qué no la conocía? ¿La conocía porque tuvo una investigación, una participación pasiva? ¿Porque no ofertó medios de prueba? ¿Porque no conoce el sistema? ¿Por simple y sencillamente por un desaseo procesal? Porque siempre estuvo a la vista, siempre estuvo al alcance de la parte, pero por desidia no lo hizo, porque es un nuevo abogado que comparece a juicio, que no preparó la intermedia, que no preparó el proceso, las otras etapas, y en el juicio quiere decirnos que hay una prueba nueva cuando esa prueba siempre estuvo a la mano del acusado, del imputado en su momento. ¿Dónde está el ejercicio de la exclusión? Y ahí es donde se hace el control horizontal muy interesante.
Oiga, su señoría, no es posible que mi adversario me venga a decir que es prueba nueva, algo que siempre estuvo en el radar de su ejercicio de libertad probatoria. Algo que siempre estuvo en el radar institucional, que es un archivo abierto, que era de mínimo conocimiento, de mínima posibilidad del hecho de haberse hecho cargo de esa investigación. Creo yo que hay mucho de dónde cortar y mucho ejercicio procesal para poder controlar el desahogo, perdón, la oferta y la admisión de esta prueba nueva. Entonces, a ver, retomemos. Es ante tribunal de enjuiciamiento, legitimadas las partes que participan en ese juicio, en la oportunidad de, una vez concluidos los alegatos de apertura y hasta antes de cerrado el debate, y desde luego el ejercicio de expresión para la oferta de esta prueba nueva tiene que repasar los cánones mínimos de la intermedia, conducencia, pertinencia, utilidad, relacionada con el objeto de la investigación, para ir de la mano del contenido de los razonamientos para que se admita esa prueba. Me llama mucho la atención porque siempre hemos visto que, por ejemplo, se nos contrata para hacer juicio, pero no participamos en la intermedia ni investigación complementaria, mínimo, menos en la inicial, y de repente nos damos cuenta de que hay elementos que, por desidia, digámoslo menos, o por ignorancia procesal, no se levantaron o no se obtuvieron. Y entonces va a depender de cada uno de nosotros cómo podamos sugerir el ejercicio de la prueba nueva. Nosotros no podemos decirle, a ver, esto es prueba nueva porque quien me sucedió en la defensa era un inútil. Esa no es una razón de prueba nueva. La razón de prueba nueva está tasada en el 390, primer párrafo, última línea, justificar el desconocimiento. Y por eso es tan interesante el ejercicio de procedencia y de oferta para el desahogo de la prueba. Las reglas para ofertar esta prueba nueva, evidentemente, tienen que respetar las técnicas de litigación. Toda prueba tendrá que ser, cualquiera que sea su naturaleza, ser desahogada a través de testimonio o incorporada a través de testigo. Entonces, esta prueba nueva siempre tendrá que ser ofertada con las reglas del 383, en el caso de documentales, objeto material o cualquier otra circunstancia, objeto o material probatorio, atendiendo a la libertad probatoria del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y algo que también es relevante. Relevante implica el descubrimiento. Tendremos la obligación de descubrir esa prueba nueva o superveniente a nuestro adversario procesal, trasladarla con los acuses correspondientes para que él pueda hacer debate de contradicción, tanto para su exclusión como evidentemente para su desahogo, ejerciendo las técnicas de contrainterrogatorio. En consecuencia de ello, me parece a mí que el tema de la prueba nueva tiene ciertas aristas interesantes que no necesariamente concluyen con el hecho de decir, me acabo de enterar que hay esta prueba, sino ¿por qué te enteraste de esa prueba? ¿Por qué no te enteraste antes de la intermedia? Y en consecuencia de ello es necesario el debate y una oferta, diría yo, conducente, oportuna. Una oferta que pueda ir más allá del simple hecho de establecer un conocimiento. El término justificar me llama mucho la atención, dice el 390, primer párrafo, última línea. Siempre que se justifique, es decir, si no lo justificas, es una razón tasada para excluir, pero la calidad de la justificación es donde se va a sustentar verdaderamente la procedencia de la admisión de la prueba. Y luego veremos la calidad de la prueba, el contenido de la prueba, porque puede ser
que se nos indique que es una prueba nueva, toral, sin embargo, pueda lo únicamente tratar de justificar o robustecer otro elemento, otro medio de prueba que ya se está incluido en el auto de apertura a juicio. Que me parece a mí que a partir de ahí nace una razón superveniente de exclusión, es decir, si además de justificar de manera débil, deficiente, el conocimiento de la prueba nueva, lo único que va a probar ese elemento novedoso es algo que ya está en el auto de apertura, me parece que hay una razón suficiente también para excluirla, porque está condicionado a que sean hechos supervenientes o no ofrecidos oportunamente. Entonces, imaginemos que dicen, es que vengo a acreditar con esta prueba nueva, acabo de obtenerla ayer, mire usted, tiene la fecha de ayer, pues no hay duda, es novedosa en cuanto a su fecha, a su data, pero la pregunta es, ¿cuál es el contenido? ¿Qué me vas a decir con eso? ¿Es un hecho novedoso o simplemente me vas a venir diciendo lo mismo que me han venido diciendo a la intermedia? ¿O es un hecho que es materia de la imputación que siempre tuviste oportunidad de hacer el ejercicio? Entonces, a ver, algo me parece a mí, David Luis, algo que me parece pareciera tan sencillo en el ejercicio del legislador, de tal y como está redactado en el 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede complicar si nosotros estamos preparados para hacer un ejercicio de contradicción de calidad. Su señoría, ese no es un hecho novedoso, ese no es un hecho que tenga que ver con el objetivo de la investigación complementaria, ese hecho no está relacionado con la imputación, ese hecho no está relacionado ni es superveniente con la actividad del caso del adversario. Entonces, existen razones suficientes para poder hacer un control horizontal y poder lograr el desechamiento de esa prueba nueva. Por eso me pareció que con esta segunda parte del 390 podíamos, de alguna manera, no concluir, porque el estudio del derecho nunca se concluye, pero sí podríamos de alguna manera haber abordado este binomio de ejercicio probatorio que se contiene en el 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que en la práctica profesional me ha tocado ofertar prueba nueva, haciendo un ejercicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento sobre hechos novedosos, hechos circunstanciados que pudieron haber tenido conocimiento, pude haber tenido conocimiento durante la investigación complementaria, pero que su resultado fue al momento del juicio. Por ejemplo, una sentencia, había un proceso civil, y desde luego conocíamos en el equipo de la defensa de la existencia de ese proceso civil, lo conocíamos, pero el dictado de la sentencia de primera instancia y desde luego la sentencia de segunda instancia e inclusive la de amparo directo se habían producido como consecuencia y con posterioridad a la autoapertura. Entonces, ahí me parece que es el ejemplo más sencillo para poder justificar la prueba nueva. El gran tema y el gran reto es cuando esa prueba ya existe con fecha anterior. ¿Cómo justificar, cómo motivar, cómo comprobar que esa prueba no estuvo a nuestro alcance? Tal vez era un archivo, dato personal, un archivo con reserva, no se nos había dado el auxilio judicial, es decir, una serie de argumentos para poder justificar el punto de la prueba. En contra del desechamiento de esa prueba no hay recursos, sin embargo puede constituir un agravio en la vía de apelación en relación al debido proceso y un concepto de violación en el amparo directo para poder generar la imposibilidad de haber llegado a probar, conforme al principio del debido proceso, en la lógica de justificar la prueba nueva en el juicio. Así que esto sería lo que yo podría comentarles. Es un párrafo, pero me pareció que es muy importante por su
por lo rico y estoy convencido, Luis David, que una prueba nueva puede ser la condena o la absolución de una persona. Así que me parece que este mito de que el principio de investigación concluye con el cierre de la complementaria es realmente un mito. Se sigue investigando hasta que no se dice la última frase de los alegatos de clausura, porque aún ahí puede haber prueba. Y no obstante eso, pues ya hablemos de reconocimiento de inocencia y otras figuras que permiten inclusive con nuevo material probatorio regresar al estatus de inocente de una persona que fue sentenciada. Así que, pues esto es lo que quería comentarles. Y espero ahora sí ganar el debate. Ese siempre lo tienes en la bolsa, mi estimado. Adelante, Freud, te escuchamos. Oye, Rodolfo, pues se me hace un tema de verdad muy interesante, nada menor, como ya bien lo mencionaste, y coincido totalmente contigo de que se trata de una calidad de pruebas de extrema importancia, así lo vería yo, porque efectivamente pues hay una etapa para el ofrecimiento, para la investigación inicial, complementaria, después la intermedia, todas las etapas que son para el ofrecimiento, para la depuración, en el juicio, el desahogo de las mismas. Pareciera que el asunto ya está terminado, pareciera que estamos a punto de turrón ya para dictar la sentencia, la resolución. Por lo tanto, el hecho de que surja material nuevo, esto llama mucho la atención, porque prácticamente las teorías del caso ya estaban expuestas, ya estaban desarrolladas, ya teníamos casi una sentencia cantada. Ya estábamos con grandes expectativas. Y a mí me da la impresión que este tipo de pruebas, pues efectivamente son las que te cambian el sentido del asunto, el sentido de la resolución, son las que pueden cambiar el panorama por completo. Y al ser tan importantes y al ser su trascendencia tal, pues por ese motivo también el manejo, la introducción, el desahogo y desde luego las objeciones, pues no se van a dejar esperar. Entonces, yo lo que veo es que va a costar mucho trabajo de los dos lados, tanto del lado del oferente de la prueba como del lado de quien sea el contrario y que busque objetarla. Y me explico. Estamos hablando nosotros, en primer lugar, para clasificarlo en dos grandes rubros, de los hechos supervinientes. Ya ampliamente nos hiciste el favor de explicarlos. Por su propio nombre, son aquellos que vienen de manera posterior. Son hechos, creo que en este caso no tendríamos mucho problema porque se trata de situaciones que no habían acontecido. Y al no haber acontecido, no me es exigible que yo los conociera, como tampoco que los hubiera ofrecido en tiempo previo. Es algo que acaba de suceder esta mañana, esta tarde, y el ejemplo perfecto que dabas yo creo que es el de que se acaba de dictar una sentencia por otro juez en otra materia, en otro estado de la República, qué sé yo. Y eso nos puede dar la coartada perfecta para cambiar el sentido de la sentencia que tendremos del tribunal de enjuiciamiento. En este apartado yo no le veo tanto problema, siento que ahí es más claro. Es algo desconocido que no existía y que por lo tanto no podía haber llegado al conocimiento de nadie, del juez, de ninguna de las partes, pero que ya llegó, que ya lo conocemos y que por lo tanto al guardar relación con el asunto que estamos tramitando, pues entonces lo que yo estoy buscando es introducirlo. En esta parte siento que es más claro el trabajo que tenemos que hacer. Realmente me preocupa mucho más el otro aspecto,
mucho más porque veo que trae muchos asegúnes y que hay bolas ahí con mucho chanfle. ¿De qué estoy hablando? De la segunda parte de aquellas pruebas que sí existían con anterioridad, y eso nos lleva definitivamente a una complicación enorme. Existían, y el hecho negativo, acuérdense que siempre lo hemos dicho, ¿cómo vas a demostrar un hecho negativo? Esto ha sido materia de diversas legislaciones, especialmente la materia civil, especialmente la jurisprudencia se ha abordado, y no se diga los tratadistas, en el sentido de que el hecho negativo no hay forma de demostrarlo. Entonces, si aquí estamos hablando nosotros de que es un material preexistente, permítanme el término, por favor, preexistente al momento de su ofertamiento, pues ya me lleva con mucha desventaja. Ya existía y ahora tengo que demostrar que no lo conocía. Así es que eso de entrada. Y por el otro lado, a mí también me preocupa y me ocupa el que pues pudiera operar o pudiera hacerse valer otro concepto procesal idóneo para estos casos, que es la preclusión. Nosotros sabemos que el ofertamiento de las pruebas es un derecho, es una carga, siempre de contenido procesal. Y que justamente la preclusión es una sanción al incumplimiento de esta carga o de este derecho procesal. Entonces, yo partiría de esta lógica de decir, se trata de material probatorio que estaba disponible, estoy hablando de materia abstracta, estaba disponible en el mundo fáctico, se trata de un material preexistente o, en todo caso, coexistente al momento en que se formó la litis, y que pese a ello, digo, si yo fuera el contrario, ¿no? Y que pese a ello, mi contrario no lo ofreció en tiempo, y que al tratarse de un derecho procesal el ofertamiento de las pruebas, y al contarse con tiempos para ello, y habiendo excedido en los mismos, bueno, pues ha operado en su contra la figura de la preclusión. De un lado. Referente a esto mismo, yo creo que otro argumento que valdría ocupar, obvio, estoy hablando como que no soy el oferente, sino que soy el contrario, Entonces, otro argumento, yo diría, existe un principio general del derecho y que también está aterrizado ya en nuestro Código Nacional, consistente en que nadie puede hacer valer su propia torpeza. Y esto va de la mano con lo que Rodolfo ya nos estaba comentando hace un momento, en cuanto a que si yo conozco o el abogado anterior, de la etapa anterior, conocía pero no tuvo la pericia para ofrecerla dentro del procedimiento, o por lo que haya sido, finalmente se trata de la culpa del defensor, pues también ahí habría que cuestionarlo de un lado. Pero sin embargo, el tener un buen o mal defensor no debe de ir en contra de los derechos humanos del imputado, porque sabemos que pues una es la defensa material y otra es la formal. Y yo en este momento me estoy refiriendo a la formal, el que si mi abogado sabedor de esto decidió no hacer uso de este medio de prueba para que se convirtiera en prueba, y que mi nuevo abogado llega y con mayor visión o con un punto de vista distinto busca así introducirlo. La pregunta sería, aquella torpeza del abogado deberá de jugar en contra del cliente, en contra del imputado, o lo contrario, deberá de subsistir siempre el derecho a la defensa material. Hace un momento estaba diciendo yo que
en nuestro sistema del Código Nacional de Procedimientos Penales están reconocidos estos dos principios. A ver, déjenme buscarlo aquí de una forma muy rápida y ahorita se los proporciono. Bueno, entonces, por lo pronto, decía yo que la preclusión como tal, pues es una sanción procesal para todos aquellos, aquí ya los localicé. Miren, nosotros tenemos reconocido este principio en el artículo 458, que de entrada pareciera que no tiene nada que ver porque el título es el agravio. Pero en su párrafo primero lo que nos dice es, refiriéndose al agravio, pero hay que relacionarlo con otras figuras, dice, las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, y aquí viene, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. En este caso, la prueba es nueva porque yo provoqué, contribuí a provocar su novedad, o por el contrario, debería de ser aplicable la segunda figura, esta que está prevista en el artículo 460 del propio código, que dice pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento. Entonces, nos dice que precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, este no se haya interpuesto. Así es que, como verán, yo me enfoqué más hacia la segunda parte, me refiero al de aquella prueba preexistente a la litis, o en el mejor de los casos, coexistente a la misma, y que además haya sido del conocimiento de las partes, y que posteriormente se pretenda introducirla, tal vez buscando sorprender a la propia administración de la justicia. Ahí es donde pues a nosotros nos toca estar muy pendientes para saber si la parte contraria va a poder o no va a poder acreditar el desconocimiento de esto, que como ya lo dije, pues se me hace muy complicado, porque estamos hablando de demostrar un hecho negativo. Y por el otro lado, además se trata de apreciaciones subjetivas. Entonces, se me hace un tema, la verdad, muy interesante, muy importante y que nos da para mucho estudio. David, me gustaría escucharte, por favor, también. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Pues efectivamente un tema, creo yo, muy poco trabajado por los litigantes, pero que sí suele acontecer muchas de las veces, ¿no? Yo estaba pensando ahorita cómo entenderlo mejor. Yo diría alguien que llega tarde a la fiesta y que no hallamos por dónde meterlo, ¿no? Si por la puerta principal, el chiste es que entre, ¿no? Pero tenemos que revisar las reglas, lógicamente, de esa prueba que queremos introducir. Sabemos que tienen que cumplir con licitud y pertinencia, porque efectivamente, bueno, también tenemos que pasar ese filtro. Si no se pasa ese filtro, pues aunque pudiéramos estar en el supuesto, pues lógica de una prueba nueva, pues lógicamente que no va a acontecer, ¿no? Entonces, algo que comentaba Rodolfo y que me llama mucho la atención y creo que es correcto, la oportunidad. Yo siempre les he comentado, en lo particular siempre planteo tres cosas: legitimación, procedencia y oportunidad. Dentro de oportunidad sabemos que cuando nos hacemos cargo, señalamos cuál es el momento procesal oportuno precisamente para hacer la presentación o petición de determinada figura jurídica, en este caso la prueba nueva. Y el mismo 390, en el párrafo primero que señala Rodolfo, de donde viene el análisis del tema del día de hoy, señala que solo el tribunal de enjuiciamiento, es decir, ese es el momento preciso. Ajá. No puede ser, creo yo, ante el juez de control y en algún otro momento procesal. Creo que debe ser exactamente ante el tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Y no tendría que esperarnos
hasta como normalmente estábamos acostumbrados, en un momento dado hasta el alegato de clausura, ¿no? Que ya se deshogaron todas las pruebas y entonces podemos irla anunciando para revisar precisamente esta licitud y pertinencia. Porque en ese momento puede ser que nazca del desahogo de otras pruebas o puede ser que haya nacido en el transcurso que se dictó o que se ofrecieron estos medios de prueba en la intermedia y que ya cuando estamos acá en juicio y estemos en alegato, ya tengamos conocimiento, no me voy a esperar, puedo plantearlo como una incidencia, ¿no? De que ya obtuve una prueba nueva, pero que no está derivada de hechos supervinientes, sino que tal vez no fue ofrecido oportunamente porque se desconocía, como lo señala el mismo párrafo primero, que se justifique, que no tenía, no es que no existiera la prueba, sí existía, pero yo no la conocía previamente. Ajá. Cosas muy diferentes en el otro supuesto que viene y deriva del desahogo de los órganos de prueba que ya empezaron a desfilar. Ahí sí tendría yo que esperar hasta que acabe ese desfile probatorio de las partes, creo yo. Sabemos que tenemos diversos tipos de formas de trabajar como litigantes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que él me dice, y ha tenido buenos resultados, ¿eh? Me dice, yo no ofrezco nada, aunque tenga, no ofrezco, porque la carga de la prueba del 130 y el 20 es del Ministerio Público. Él te tiene que probar. Yo me voy con pura defensa pasiva y puro contrainterrogatorio. Uh-huh. Y de verdad, los juicios que me ha compartido las audiencias, créanme que es sorprendente y muy buenos resultados. Ha sacado muy buenas absolutorias. Sin embargo, creo yo que si tienes material probatorio para acreditar, aparte de hacer un buen contrainterrogatorio, acreditar tu teoría del caso, pues a meterlas, ¿no? Ofrecerlas, no esperanzarte a lo que pueda ofrecerse, lo que pueda presentar la fiscalía, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante. Y sobre todo también, y ahí también coincido en la situación de que puede ser una prueba determinante, pero determinante para poder llegar a uno u otro resultado, ¿no? Irse a un extremo condenatorio o absolutorio. Aquí tendría que ver mucho la calidad de esa prueba que quiero yo traer en términos del 390, en cualquiera de sus dos hipótesis. Si es, por ejemplo, algo muy fuerte, como pudiera ser un video, ¿no? Les comento un asunto. Lamentablemente aquí ya había sentencia cuando a mí me traen ese asunto y me dicen, es que estos videos se los dimos a la defensora pública, pero nunca los ofreció. Y pues condenaron al chico por un robo. Él había caído por un robo de vehículo y ya saben, llamaron a los demás de alrededor que aconteció también, que sufrieron, fueron víctimas de igual robo de vehículo y uno de ellos supuestamente lo reconoce cuando está detenido por el que le había caído, ¿no? Y entonces dice, no, él también me robó mi vehículo. Y entonces le abren un segundo procedimiento. En el primero se va un abreviado y le ponen 2 años, 8 meses. Pero cuando ya van a otorgarle algún beneficio, llega la otra carpeta y dice, no, espérate, aquí ya no sales. Y ahí le ponen 16 años a este chico por ese segundo robo. Cuando realmente él tenía pruebas, tenía un video. Cuando yo lo analizo me quedé sorprendido porque era un video donde se acreditaba que él había estado en el estado de Zacatecas. Sale la fecha, salen como 20 testigos porque anduvo hasta con los perros de esos camiones de Bimbo, de esas camionetas. Ahí se fue toda, como decimos, toda la banda. O sea, dices, ¿y por qué no presentaron un testigo? ¿Por qué no presentaron el video? Dice, es que nosotros se lo dimos a la defensora, pero pues quién sabe si la defensora lo vio. Y el detalle es que no lo ofreció. Y lógicamente, pues como queríamos una sentencia absolutoria, si no se le lleva el material al tribunal de enjuiciamiento, ¿verdad? Viene la condena, a mí me contratan para apelación, lo que decía hace rato Freud, no podemos quejarnos, o bueno, al menos sí podemos, y si lo hacemos, yo me quejé de la defensa técnica adecuada,
y ofrecí las pruebas en segunda instancia. Sin embargo, bueno, lo que mencionaban los magistrados, confirmaron la resolución, ahorita estamos en amparo, confirmaron la resolución señalando que, bueno, pues esa fue decisión de él, nombrar a una defensora pública que pues hizo mal o bien su trabajo, pues eso no es alguna cuestión imputable a ellos, pero sí como vigilantes del debido proceso, creo que sí tendrían que haber analizado esta situación. Lamentablemente no hay cómo corroborar que la familia le entregó este material a la defensora. No hay un acuse que digan, ah, mira, aquí está la hoja, el acuse donde me firmó que le entregué a la defensora. Pues es la familia, no conoce, ¿no? Pero era un video que para mí era fundamental. Imaginémonos que este video nací, ya estaba, porque ya existía desde que él estuvo en ese lugar, desde que fuera aprendido por el primer hecho, lógicamente él estaba en libertad cuando fue a Zacatecas, ya existía, pero aquí el detalle es, ese video, si yo llego como defensor nuevo, tal vez la defensa pública no lo ofreció porque no lo vio, porque lo arrumbó por ahí, pero yo como defensor, si hubiera llegado, se me ocurría señalar esta situación, ¿no? No conocí ese video, estoy tomando la defensa, e incluso la prueba ya existía, permíteme incorporarla porque es una prueba fundamental que puede impactar precisamente en la libertad de esta persona, ¿no? Creo que es interesante. Inclusive creo yo que pudieran llevar a una reclasificación conforme al 398, una reclasificación del mismo delito, ¿no? En caso de que el hecho te dé para brincar ya sea en perjuicio o en beneficio. Si es una prueba de la Fiscalía o de la asesoría jurídica, pues pudiera ser que quieran acreditar un agravante que sí existió con alguna prueba y entonces virara esa reclasificación jurídica que había hecho en la etapa intermedia o si no la varió en el alegato de clausura, pudiera acontecer eso. Pero si por partes de la defensa, lógicamente, la idea sería que esto diera un vuelco hacia beneficiar a su defensa, ¿verdad? Y entonces, en vez de hablar de una tentativa de homicidio, pues se hable de unas lesiones dolosas que tienen diversa penalidad, ¿no? Es decir, este tipo de pruebas, si es que filtra, pudiera tener ese impacto. Si bien es cierto, el artículo 20, en su apartado de fracción cuarta, señala que en los derechos de toda persona imputada, señala que tiene derecho a ofrecer testigos, a que se le admitan, pero hasta el último, en la parte última, señala en términos de ley, y esa ley, pues lógicamente es el Código Nacional, que regula las formas y cómo se van a incorporar estas pruebas. Si no cumplen con estas reglas, pues lógicamente no van a poder filtrar, aunque tengamos una prueba de muy buena calidad, pero si no sabemos introducirla, pues el tribunal nos va a decir, lo más seguro, ¿sabes qué? No pasa, y entonces, si no justificamos precisamente esa situación de que fuera algo novedoso o algo superveniente, ajá, porque ese es el requisito, tenemos que justificarlo. Si de alguna forma no lo hacemos y nada más pretendemos llegar a querer sorprender al tribunal de enjuiciamiento con algo que ya conocíamos, o que incluso me ha pasado de repente, algunos compañeros me dicen, no, es que lleva tú la audiencia, ¿no? Y llegas como nuevo defensor, me revocas, pasa mucho en la etapa intermedia, ¿no? Para efectos del 337 y podamos solicitar nuevo plazo, ¿no? Porque ya no ofrecí, ya no contesté acusación en los 10 días y entonces, pues quiero incorporar pruebas, ¿no? Incorporar medios de prueba, quiero ofrecer en la audiencia. Ya hay reglas, aunque todavía está por ahí alguna cuestión de tesis aislada que todavía no se sube a criterio jurisprudencial, pero son cosas que malas mañas, malas prácticas, tratando de justificar el desconocimiento para poder introducir estas pruebas. Creo que tenemos que expulgar un poquito más este tipo de temas para cuando nos toque poder subir algo de esta naturaleza, pues hagamos un buen trabajo y realmente surta los efectos que tiene que surtir esta prueba nueva. Creo que es algo muy importante.
¿no? Pero bueno, pues esos son mis comentarios. Rodolfo, ¿no tengas algo más que sumar? Sí, quisiera sumar una idea que tal vez la dejé vaga, que es el tema tan interesante si el Ministerio Público puede ofertar prueba nueva. A ver, tenemos un principio constitucional, un término de investigación complementaria, un término de cierre de investigación. La defensa la puede reabrir, puede pedir plazo razonable, puede seguir investigando y tratar de generar una prueba nueva. La pregunta aquí es si el Ministerio Público puede generar prueba nueva con posterioridad. El Código Nacional del 390 no hace distinción, en principio no hace distinción de quién puede y quién no puede ofertar esa prueba nueva. Y si luego nos vamos a los principios básicos del proceso, pues esclarecer del hecho, no dejar impune y castigar al responsable, pues eso pues, me parece que permitiría en un control, inclusive alguien diría de sus dogmáticos, igualdad de armas, ¿no? Yo no sé dónde está ese principio del Código Nacional, pero en cuanto al principio de igualdad para poder ofertar prueba, pues permitiría en principio al Ministerio Público a estar en la capacidad de tener prueba nueva. Y yo me pongo en el ejercicio, porque esta es una mesa de aportaciones de defensores, yo me pongo en el ejercicio mental de que el Ministerio Público me quisiera estar ofertando prueba nueva y que esa prueba nueva me haga daño, a mi teoría del caso, o le haga daño o enerve la presunción de inocencia, sea útil con información de calidad. Y me parece que tendríamos que hacer un control horizontal bastante agudo. Me comenta el contador que ya se le entregó a la licenciada Daniela. Bastante agudo. Se podría poner de acuerdo con ella para que se le entregue. Sí, cómo no, yo me pongo de acuerdo con el contador. Perdón. Oh, y el punto es que el debate en el control horizontal tiene que ser muy agudo, porque tendríamos que decirle, a ver, su señoría, las herramientas del Ministerio Público con las herramientas de esta defensa son incomparables. Y la prueba sobre un hecho previo me parece que podría ser fácilmente excluible. Es decir, si la prueba ya existía y lo que se quiere es justificar que no se tuvo el conocimiento, creemos que como órgano técnico investigador, pues evidentemente habría cierta posibilidad o mayor posibilidad de intentar excluir. Pero donde creo que el debate se pone muy complicado para la defensa es cuando el Ministerio Público dice, me acabo de enterar de esta prueba nueva, ya la descubrí y vengo a justificar que esta prueba nueva es conducente, pertinente. Entonces, es algo que debemos de tener ahí en el tintero nosotros como defensores para tener pues un control horizontal de calidad. Creo que sería mi comentario final sobre el punto, David Luis. ¿Algo más, Freud? Sí. Relacionado con esta nueva intervención de Rodolfo, pues bueno, el artículo 11 del Código Nacional nos habla acerca del principio de igualdad entre las partes, al igual que el artículo primero constitucional. Entonces, ahora sí que desde el punto de vista jurídico estrictamente, el Ministerio Público y cualquiera de las partes podría hacer el ofertamiento de esta prueba incluso. En cuanto a hipótesis, a mí se me ocurre que hay ocasiones en que el Ministerio Público solicita informaciones que no le llegan o que demoran mucho en llegar. Ahí habría que ver si entra dentro de los supuestos de la prueba superviniente o de la otra que no se conocía de su existencia. Hay casos, por ejemplo, información que se le pide a otras autoridades, tanto locales como de la localidad, quise decir, de la misma localidad, o bien de algunos otros estados de la República, o hay otras, por ejemplo, como la Comisión Nacional Bancaria, que se tarda mucho tiempo en contestar, y que en muchas ocasiones el asunto pudiera ya estar avanzando,
y hay asuntos más rápidos que otros. Se me ocurre, por ejemplo, que se le haya pedido a la Comisión Nacional Bancaria alguna información, copias certificadas de estados de cuenta, de cheques, de transferencias electrónicas, etcétera, y que el asunto haya avanzado más rápido de lo normal y que, pues, le llegue la información al Ministerio Público. No se trataría de información ajena es decir, ya había sido solicitada desde la etapa de la investigación inicial o tal vez en la complementaria, los tiempos no dieron, vamos a pensar que se fue muy rápido el asunto, y que ya estando dentro de juicio pudiera estar llegándole esa información, tal vez un dictamen, tal vez información de otro estado de la República o incluso de otro país. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque desde luego, como bien lo menciona Rodolfo, pues estamos nosotros en una mesa de defensores y esta hipótesis que yo estoy planteando no quisiéramos ni que sucediera, no quisiéramos que sucediera, pero ni de lejos, porque muchas ocasiones este tipo de información es la que acabaría acreditando el extremo contrario para nuestra teoría del caso. ¿Qué hacer? Yo creo que sería bueno el poder, tenemos todavía algo de tiempo, sería algo interesante el poder mencionar, Rodolfo, ojalá que tuvieras algunos casos hipotéticos, todo lo modificado que quieras, en donde nos pudieras platicar más a fondo. ¿Qué te parece? Sí, mira, tengo un tema, a ver, y no es tan hipotético, es una desaparición forzada. Durante la investigación complementaria catean un inmueble y no encuentran nada, y queda ese inmueble bajo resguardo de la autoridad, sellado. Concluye la investigación complementaria y vuelven a catear. Y aquí nos podemos quedar horas y hacer un semestre sobre si tenían que haber cateado un inmueble que estaba en manos y bajo la administración y la depositaría de la autoridad, pero bueno, vuelven a catear. Y resulta que encuentran una cartera, un cinturón, y una tarjeta de presentación, y creo que hasta una tarjeta de crédito o de nómina, todas relacionadas con la persona desaparecida, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, porque, a ver, ya se cerró la investigación complementaria, ya hay acusación, pero yo sé que ese cateo se hizo. Y estoy esperando la audiencia de juicio, porque yo estoy seguro, o sea, por el conocimiento que tengo del asunto, no hay medio de prueba en el auto de apertura que enerve la presunción de inocencia. Esa gente va a tener que irse absuelta. Sin embargo, mucho me temo que ese nuevo cateo y esa nueva obtención de evidencia la quieran incorporar como prueba nueva. Y aquí, bueno, no es tan limpio el ejemplo, no es tan sencillo porque vienen otros ejercicios sobre el tema que ya dijimos, sobre si era necesario el cateo o no, sobre todas estas circunstancias. Pero el tema aquí es que, tal como tú lees el auto de apertura, no hay nada. Pero resulta que ya por ahí hubo un cateo después incluso de la fecha de la acusación sobre los mismos hechos. Y la única respuesta que yo tengo es que la ley federal de desaparición forzada de personas por particulares y por servidores públicos permite seguir investigando ya no para la persecución del delito, sino para la ubicación y la localización de la persona. Entonces sería la única razonamiento por el cual podrían haber estado cateando y entrando, pero como desafortunadamente en esta mesa, y lo decimos con mucho respeto para nuestros amigos ministerios públicos, pues siempre tenemos que jugar a la duda, siempre tenemos que jugar a no creer, a no confiar, pues evidentemente
la consecuencia pareciera que nos obliga a pensar que nos van a querer hacer un argumento de prueba nueva. Y por eso estamos ya trabajando para que no nos agarren con los dedos en la puerta para cuando nos quieran decir, tengo una prueba nueva que es un cateo y encontré esto y aquello, y se va a poner sabroso el debate, si es que lo intenta hacer el Ministerio. Ese sería un ejemplo que pudiera yo compartir. El otro ya lo decíamos, el ejemplo más sencillo, que es la existencia de una sentencia que se dictó con posterioridad al auto de apertura, o en muchos casos estos asuntos penales que van de la mano con cuerdas paralelas civiles, donde un testigo en entrevista, en descubrimiento, dijo una cosa, pero luego va al juzgado de lo familiar, al juzgado de lo civil, y dice otra cosa, y entonces ahí más bien me inclino por pensar que es prueba de refutación y no prueba nueva. Pero creo que esto es lo que yo podría un poco compartir en la vida práctica de lo interesante que es este ejercicio de la prueba nueva, y diría yo de su oferta, de la pretensión de ofertarla, y de esta palabra tan interesante que dice justificar su desconocimiento. Sí, claro, totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí no me ha acontecido mucho esta figura, o como decía yo en mi anterior comentario, no le he dado la importancia tal vez, o no ha acontecido, tal vez igual por desconocimiento, pero la verdad es que sí veo de repente cuestiones, ahorita que dabas el ejemplo, Rodolfo, cuestiones que se pudieran presentar en esta vida diaria, y bueno, pues puede acontecer por cualquiera de las partes, ¿no? Creo que en ese sentido la legitimación, coincido, debe estar abierta por el principio de igualdad a cualquiera de las partes técnicas, y bueno, siempre y cuando cumpla con estos requisitos que sabemos de licitud y pertinencia, pues sin duda se tendría que admitir, deshogar y valorar por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no? Creo que es algo muy, muy interesante. Pero bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, si no, pues cerramos la mesa y nos vemos en próxima fecha. ¿Vale? Pues muy buena tarde, que Dios los bendiga, estamos en contacto, cuídense mucho. Hasta luego, gusto verlos. Igual, cuídense. Ya Saludos. Pasamos a la 42, David. Ya brincamos. Esta ya contó como 41. Ya. A salvo. Órale. A salvo el derecho. Un abrazo. Igualmente.